Es autor de El poder de la economía y la economía del poder, Neoliberalismo y gubernamentalidad en Foucault, de 2015, y uno de los editores de The Marcusean Mind, de 2024, en Routledge, probablemente una de las publicaciones recientes más relevantes sobre Marcuse en el panorama global, un texto verdaderamente creo que interesante y que merece ser recibido y discutido adecuadamente, donde Eduardo escribe varios textos de la parte dedicada a las contrarrevoluciones, el neoliberalismo y el fascismo, ¿no? Que creo que son también de especial interés y actualidad, tristemente, ¿no? Y en la actualidad edita el número monográfico de la revista Constelaciones, Leyendo a Herbert Marcuse hoy, que será publicado en unas semanas, y reúne también un elenco de textos que espero sea bueno, creo que va a ser bastante prometedor, ¿no? Ha publicado en revistas como Rethinking Marxism, Cultural Dynamics, Focus on German Studies, además de revistas brasileñas como Tempo Social, Caderno, FRH, perdón, el falso portugués, Ciencias Sociales Unisinos o Cadernos Metrópoli. Y ha traducido, también tiene una labor de traducción al portugués bastante importante, ¿no? De ensayos de Horkheimer, de Adorno, de Wendy Brown, de Lemke, entre otros. Y en 2023 recibió el premio Marielle Franco de la International Herbert Marcuse Society. Actualmente trabaja en un proyecto de libro que lleva por título Dreamed in California, Nightmare in the Global South, que está basado en una investigación empírica sobre trabajadores de plataformas en Sao Paulo y aborda la relación entre tecnología, trabajo, explotación e ideología, partiendo en buena medida de algunos de los planteamientos de Marcuse y desafiando la noción o la asunción de neutralidad tecnológica, estudiando cómo las visiones utópicas de una sociedad más racional, más eficiente, más libre de fricciones, que se formulan en el norte global, a menudo se materializan en escenarios realmente catastróficos en las condiciones de vida en el sur global, ¿no? Mostrando, por tanto, esa dialéctica no tan típica de Marcuse, de la teoría crítica frankfurtiana, entre racionalidad y irracionalidad, futuro y regresión, autonomía y heteronomía. Y esto simplemente para dar un poco unas líneas del trabajo de Eduardo, que hoy nos va a presentar un texto, una ponencia, con un título, creo, bastante contundente, al mismo tiempo que provocador, ¿no? Que es Marcuse, el apocalíptico, el fin como liberación. Eduardo, es una gran alegría que nos acompañes hoy y tienes la palabra. Gracias Jordi. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer a la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica por la invitación para dar esta charla aquí, especialmente a Jordi Maiso, José Antonio Zamora y también Cristina Catalina Gallego también. Es un enorme placer estar aquí con ustedes para discutir el pensamiento de Herbert Marcuse. Tuve el gusto de asistir al encuentro del año pasado y de presenciar la calidad de los debates que tuvieron lugar aquí. Así que estoy muy contento con la posibilidad de volver a estar presente este año. Bueno, como pueden ver, eso disculpas por mi portuñol, espero que sea comprensible. Bueno, voy a empezar esa presentación. Herbert Marcuse, el apocalíptico, el fin como liberación, que estoy desarrollando en las últimas semanas y meses, entonces que hay muchas cosas embrionarias y estoy muy contento de oír tus críticas y comentarios. Ok. La obra de Herbert Marcuse ha suscitado interpretaciones fuertemente divergentes. Para muchos de los rebeldes de la década de 60 en todo el mundo, Marcuse fue una especie de gurú. Para los partidos de izquierda más burocráticos, fueron lacayos del capitalismo o un infiltrado de la CIA. ¿Se dice CIA? Para la derecha estadounidense, durante la Guerra Fría, su actuación era profundamente antiamericana y corrompía los valores de la juventud. Para algunos, un teórico impenetrable, para otros, un agitador carente de profundidad conceptual. Y por supuesto, para la derecha contemporánea, Marcuse estaría en la raíz de todas las formas de wokeism, sea lo que sea que eso signifique. Estoy pensando acá en el libro de Rufo, An American Revolution, no sé si se conocen, que mete toda la culpa de los problemas de Estados Unidos a Marcuse. En esta ponencia quisiera sugerir una senda abierta por el intelectual italiano Umberto Eco y añadir otra vertiente a la reputación de Marcuse, argumentando que partes de su obra pueden leerse
como portadoras de rasgos innegables de un tono apocalíptico. En su influyente ensayo publicado el mismo año que El hombre unidimensional, Eco distinguió, como se sabe, dos actitudes principales entre los críticos de la cultura de masas, dividiéndolos en apocalípticos e integrados. Entre los primeros incluyó célebremente, y cito Eco, una buena arte de las teorías pseudo-marxistas de la Escuela de Frankfurt, fin de cita. Aunque el ensayo no cita a Marcuse por su nombre, centrándose en cambio en Adorno y Horkheimer y su concepto de industria cultural y también a Gunther Anders, en una reflexión posterior sobre la recepción de su ensayo, escrita tras los acontecimientos políticos de 68, Eco ya no pudo ignorar al teórico crítico y afirmó que, cito Eco, algunas personas consideran la industria de la comunicación en la sociedad tecnológica avanzada como una enorme operación de nivelación unidimensional ejercida sobre sus usuarios. Fin de cita. Probablemente Eco fue el primero en emplear el término apocalíptico para calificar y descalificar el trabajo desarrollado en el marco de la teoría crítica. Sin embargo, a diferencia de Eco, sostendré que el carácter apocalíptico presente en la teoría de Marcuse no es necesariamente sinónimo de una crítica ejercida de arriba abajo, como si se lamentara el derrumbe de una forma de vida que habría que resgatar. Para desarrollar mi argumento, me centraré en una obra especialmente apocalíptica de Marcuse, un ensayo sobre la liberación, publicado por la primera vez, como sabemos, en 69. En ese ensayo, animado por los impulsos contestatorios que caracterizaron los años 60, Marcuse defiende una noción amplia y radical de liberación que en mi lectura se acerca de forma decisiva a un concepto apocalíptico de disolución y transfiguración individual y social. En otras palabras, la lectura que busco proponer es la de un Marcuse apocalíptico. Sin embargo, como he señalado, el predicado adquiere un sentido aquí muy distinto, no enteramente asociado a la idea de una catástrofe final ante la cual solo quedaría un lamento, tal como parece ocurrir en el ensayo de Eco. En esta charla buscaré abordar simultáneamente buscaré abordar tres dimensiones constitutivas del concepto de apocalipsis, presentes en distintos momentos de su consolidación a lo largo de milenios de uso en contextos variados. Aquello que termina, aquello que se revela y aquello que comienza. Argumentaré que esas tres dimensiones están integradas en el ensayo de Marcuse, que reflexiona uno sobre el colapso y la clausura de una orden en un estado de cosas de larga data, dos, el desvelamiento de una verdad oculta dentro de ese mismo orden, y tres, la proclamación de un nuevo tiempo y un nuevo orden necesariamente imprecisos y nebulosos por el momento. Empezaré por el primero, o sea, por el final. Sí. Entonces voy a empezar a hablar sobre lo que termina en o con la liberación de Marcuse. Cuando hoy escuchamos el término apocalipsis, probablemente lo situamos en una constelación semántica que abarca nociones como catástrofe, hecatombe o cataclismo. Aunque esas nociones no agotan el sentido más amplio y polivalente del concepto, una de las acepciones más difundidas hoy se asocia con la conclusión y el término de un determinado estado de cosas, de un mundo, si se quiere. Este es también el primer sentido que deseo explorar a través de la noción marcusiana de liberación, preguntando, ¿a qué pone fin su propuesta de liberación? Una primera reacción ante su obra diría, al capitalismo. Al fin y al cabo, Marcuse pertenece al grupo de pensadores que toman a Marx y la crítica del modo de producción capitalista como fuente principal de su trabajo teórico crítico. Sin embargo, aunque sin duda correcta, esta respuesta resulta insuficiente. Ya al comienzo de su ensayo de 69, Marcuse observa que su concepción de liberación implica necesariamente una ruptura profunda con, y cito Marcuse, la larga historia de la sociedad de clases, que va más allá del capitalismo en sentido estricto e incluye la historia entera de la dominación humana.
una cadena de sometimiento que precede con mucho la era moderna y sigue estructurando el presente. De ahí su afirmación de que, cito Marcuse de nuevo en un ensayo sobre liberación, mientras esa sea la historia de la humanidad, prevalece el estado de naturaleza, por refinado que sea, un civilizado bellum omnium contra omnes, en el cual la felicidad de unos debe coexistir con el sufrimiento de otros. Fin de cita. La liberación para Marcuse implica necesariamente una ruptura drástica con el capitalismo, sin duda, sobre todo en su fase tardía. Con todo, en su planteamiento, eso no es más que la iteración más reciente en la historia de dominación de unos seres humanos sobre otros y también sobre formas de vida no humanas. Los ejemplos de Marcuse son elocuentes para captar esos puntos. Al discutir las manifestaciones de esa larga historia planetaria, articula acontecimientos recientes y remotos, próximos y distantes, como expresiones de un mundo que no solo puede, sino que debe llegar a su fin. El siguiente pasaje es especialmente ilustrativo a ese respecto. Los hombres y las mujeres liberados han aprendido a no identificarse con los falsos padres que construyeron, toleraron y olvidaron los Auschwitz y los Vietnams de la historia. Y acá es muy importante que uno utilice el plural, ¿no? Auschwitz y Vietnam en plural. Las cámaras de tortura de todas las inquisiciones e interrogatorios seculares y eclesiásticos, los guetos y los monumentales templos de las grandes empresas y que han venerado la cultura superior de esta realidad. Si los hombres y mujeres actúan y piensan libres de esa identificación, cuando lo hagan, habrán roto la cadena que unía a padres e hijos de generación en generación. No habrán redimido los crímenes contra la humanidad, pero habrán llegado a ser libres para detenerlos y evitar que vuelvan a tener lugar. Fin de cita. Se advierte cómo, para Marcuse, la liberación entraña una ruptura profunda y definitiva con una forma de vida arraigada y de muy larga data, marcada distintivamente por la servidumbre, la dominación, la explotación y la violencia. Para él, el sentido de la liberación implica necesariamente una ruptura definitiva con las cadenas que han atado y constreñido generación tras generación de seres humanos. Este diagnóstico es compartido de forma más o menos explícita por otros teóricos críticos de la Escuela de Frankfurt. Para Marcuse y sus colegas que se oponían a la teoría crítica, a la teoría tradicional, el tiempo, entendido linealmente, se pliega sobre sí mismo, de modo que momentos cronológicamente distintos, pasado y presente en el paisaje de lo inmutable, para usar los términos de Adorno en sus reflexiones sobre la teoría de clases, devienen simultáneos en un gran continuum de dominación y servidumbre. Es precisamente esta secuencia intemporal la que debe abolirse mediante una liberación apocalíptica. Claro, acá hay todas las reflexiones de Benjamin en las tesis sobre el concepto de historia. Sin embargo, a diferencia de otros miembros de los círculos de teoría crítica, Marcuse fue quizá quien más se esforzó por tejer un diagnóstico global en sentido literal. Como muestra el pasaje anterior a este pasaje, lo que ha de terminar con la liberación no abarca solo acontecimientos distantes en los milenios de historia de la sujeción humana. El espacio juega un papel igualmente importante e incluye lo que en su tiempo se denominaba el tercer mundo. Y quizás es mejor que Global South hoy en día. Así como en la cita anterior, los campos de concentración nazis establecidos en el corazón de Europa del siglo XX se vinculan con la violencia religiosa practicada por la Santa Inquisición en la Edad Media. El confinamiento urbano coercitivo de grupos enteros desde la antigüedad y la Edad Media se asocia con la violencia colonial y neocolonial de la segunda mitad del siglo XX. Los guetos modernos y contemporáneos de poblaciones migrantes y negras se conectan con técnicas de tortura importadas de manuales de la CIA y aplicadas a lo largo del mapa mundial de contrarrevoluciones desde Indonesia hasta América Latina. Sin despojar a esos tiempos y espacios de sus rasgos distintivos y por tanto sin diluirlos ni relativizarlos, estos adquieren un sentido nuevo y colectivo
al insertarse como piezas en el mosaico de todo un mundo entero que debe ser revocado. Para Marcuse, estas experiencias fueron las islas recurrentes que componen el vasto arquipélago de la historia de la dominación humana. En su propuesta de alcance global, Marcuse probablemente habría suscrito la famosa frase de Martin Luther King Jr., solamente la frase, no sé si toda la política, pero la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas las partes. Cuando preguntamos apocalípticamente, por tanto, que el mundo llega a su fin con la liberación propuesta por Marcuse, la respuesta apunta a las formas multifacéticas y persistentes de dominación social, manifestadas en distintos niveles, tiempos y espacios hasta el día de hoy. Liberarse para Marcuse no se cumple ni se satisface con la transmutación de tal o cual relación de sujeción, que simplemente adoptaría nuevos contornos. Lejos de ser una perspectiva temible, si se lee la noción marcusiana de liberación como ruptura apocalíptica, en realidad nombra una ruptura bienvenida y vital, la finalización deliberada de un mundo cuyo continuum de dominación reproduce la sujeción como normalidad. Además, para Marcuse, resulta insuficiente imaginar una transición sin fricciones entre el estado de cosas anterior y presente, obstinadamente arrastrado hasta el presente, y un futuro marcado por la liberación. En otras palabras, si es cierto que el futuro está contenido en el presente, no es ni puede ser una mera progresión lineal y cuantitativa de sus rasgos fundamentales. Para usar los términos de Marcuse, la sociedad liberada es y debe ser, para merecer ese nombre, cualitativamente diferente de las que hemos conocido hasta hoy. Ahora bien, la liberación apocalíptica de Marcuse no solo pone fin, también desvela. Si el primer sentido de Apocalipsis que acude hoy a la mente se vincula con destrucción y colapso, un segundo sentido cronológicamente anterior al discutido pertenece a la constelación semántica que reúne las ideas de revelación, desvelamiento y exposición de una verdad oculta. Exploraré ahora, por tanto, qué revela la noción apocalíptica de liberación en Marcuse. Al extender el concepto de liberación hacia tiempos remotos y espacios a menudo desatendidos, Marcuse revela no solo los elementos supuestamente arcaicos y regresivos que caracterizan aún hoy la historia de lo humano, sino también la irracionalidad en el corazón mismo de la era que se considera la más racional y avanzada que ha existido. Situada en la sucesión histórica apropiada, el presente no aparece como una ruptura definitiva con el pasado, sino como una iteración quizás técnicamente más avanzada que mediante nuevos dispositivos y mecanismos reinstaura en gran medida formas muy antiguas pero aún no superadas de dominación. Eso es muy visible, por ejemplo, en el trabajo que hago, con un trabajo de plataformas, como eso es patente. Nuevos gadgets, nuevos dispositivos y mecanismos, pero las relaciones sociales son completamente regresivas. Pero el paso que da Marcuse es aún más audaz en términos apocalípticos, sobre todo si consideramos el contexto en que se escribió un ensayo sobre la liberación. Como ya señalé, el ensayo surge en un momento en que múltiples formas de contestación estaban en todo el mundo, todas clamando por liberación. Como estábamos hablando ahora poco sobre liberación, Black Liberation, Women's Liberation, Queer Liberation, etc. La pregunta más interesante, sin embargo, es ¿por qué esos estallidos tuvieron lugar precisamente entonces? Al fin y al cabo, el periodo de finales de los 60 marca el punto álgido de lo que aún se describe como la edad de oro del capitalismo. 3 décadas consecutivas en las que, en los llamados países del primer mundo, la mayoría de los indicadores económicos mostraban los mejores resultados jamás alcanzados en la historia del modo de producción. Tasas bajas y estables de desempleo e inflación, aumento del poder adquisitivo real del segmento asalariado de la clase trabajadora, adquisición de bienes duraderos que apuntalaron
la estabilización de la mítica clase media estadounidense, mecanización y automatización de una amplia gama de tareas productivas y reproductivas. En suma, todo el entramado tecnológico y socioeconómico que respalda el diagnóstico de una sociedad unidimensional, en la que la satisfacción con lo existente proscribe las formas de vida alternativas, elaborado por Marcuse apenas 4 años antes. De ahí su afirmación de que, cito Marcuse, muy diferente de la revolución en etapas anteriores de la historia, esta oposición se dirige contra la totalidad de una sociedad próspera y que funciona bien. Fin de cita. Al publicar su ensayo en este momento, Marcuse desvela una verdad importante oculta en los mecanismos de ese sistema, a saber que incluso cuando está bien engrasado, no funciona, y su lógica es incapaz de generar felicidad y plenitud. Bajo la superficie de un sopor colectivo, incitado por una profusión de micro y pseudo gratificaciones derivadas del consumo ostentoso de mercancías, y por la aceptación tácita de que este es, después de todo, el mejor mundo posible, se extiende un profundo descontento estructural con el estado de cosas. El blanco al que se dirigen estas observaciones de Marcuse no son, o no solo son, los lugares más evidentes donde el sistema capitalista muestra sus fallas, como la violencia colonial, el despojo racial, el encarcelamiento, etc., sino que son precisamente aquellos ámbitos sociales donde supuestamente ofrece sus mejores resultados: el consumo conspicuo, formas de trabajo menos extenuantes físicamente, la elevación del nivel de vida de una sociedad de abundancia, la libertad de elegir, para utilizar un eslogan neoliberal, entre una miríada de artilugios, gracias, Jordi, que supuestamente hablan al alma de cada individuo. En El hombre unidimensional, Marcuse ya había dado con una fórmula particularmente reveladora para expresar esta situación: euforia en la infelicidad. Pues, por mucho que la profusión de mercancías pueda desencadenar de modo inmediato y aparentemente autónomo breves descargas de placer y satisfacción fugaz, el punto decisivo para Marcuse consiste en mostrar que su canalización del placer, administrada y dirigida hacia fines no explosivos o implosivos, seguía, como en interacciones anteriores de la historia humana, estando, y aquí una cita, determinada por poderes externos sobre los cuales el individuo no tiene ningún control. El desarrollo y la satisfacción de esas necesidades es heterónomo. No importa hasta qué punto se hayan convertido en algo propio del individuo, reproducidas y reforzadas por las condiciones de su existencia. No importa que se identifique con ellas y se encuentre a sí mismo en su satisfacción. Siguen siendo lo que fueron desde el principio, productos de una sociedad cuyos intereses dominantes requieren la represión. Perdón, eso no es de ensayo sobre liberación, es de One Dimensional Man, es de hombre unidimensional. Lo que confiere a este diagnóstico un carácter distintivamente apocalíptico en el sentido de revelación es precisamente su capacidad de exponer lo que hasta entonces permanecía oculto bajo la brillante superficie del bienestar: la persistencia de la dominación en medio de la aparente libertad y de la represión en el seno del placer mismo. Al desvelar cómo los mecanismos que prometen la emancipación, progreso tecnológico, consumo y abundancia operan como instrumentos de control y pacificación, Marcuse realiza una suerte de apocalipsis laico. Despoja al mundo de sus velos ideológicos y hace visible la verdad oculta de la servidumbre disfrazada de satisfacción. El acto apocalíptico aquí no consiste en predecir el derrumbe de la civilización, sino en revelar la falsedad de su autocomprensión como liberada, racional y plena. Lo que se desvela mediante el análisis de Marcuse es la racionalidad invertida del mundo, el reconocimiento que los aparatos que afirman garantizar la libertad son los que con mayor eficacia la impiden. Ok, estoy bien de tiempo. Pero eso no es el único hecho que desvela Marcuse al apocalíptico.
Otra revelación crucial en su concepción de liberación concierne a la profundidad y la extensión totalitaria, según formularía Marcuse, de las formas de control y dominación que han saturado la historia de la humanidad, culminando hasta entonces en el capitalismo tardío. Aquí, Marcuse propone retratar el capitalismo no como un mero modo económico de producción en el sentido estrecho y quizá excesivamente pedestre del término. Para él, lo que está en juego es, para citar el ensayo sobre la liberación, el conjunto de la experiencia. Para Marcuse, las formas establecidas de dominación no se limitan a los momentos más evidentes de confrontación entre las distintas clases sociales que estructuran la sociedad moderna, como cuando obreros y burgueses se enfrentan directamente a una planta fabril o un edificio de oficinas, o cuando la policía reprime violentamente una organización obrera, por ejemplo, sino que se manifiestan igualmente en otras esferas de la vida social, incluso los espacios más recónditos de la vida individual, aparentemente separados e inmunes a las determinaciones sociales circundantes. Esos resultan ser también permeables a las formas de dominación y servidumbre vigentes. De hecho, Marcuse es inequívoco al considerar como el propio material biológico humano, y podemos discutir si ese es el mejor término posible, pero si ese propio material biológico humano, históricamente condicionado durante milenios por relaciones más o menos abiertas de dominación y violencia, se vería transformado por un proceso de liberación apocalíptica. En uno de los movimientos característicos de su teoría crítica, reuniendo Marx y Freud, la crítica de la economía política, la teoría social y el psicoanálisis, lo cual, dicho sea de paso, no funciona bien si se sustituye a Marx por Parsons y a Freud por Mead. Marcuse sostiene que las relaciones sociales imperantes engendran patrones específicos de comportamiento y aspiración en los individuos que las componen. Estos se introyectan como modelos recurrentes y conducen a los cuerpos individuales a reaccionar sistemáticamente de acuerdo con las relaciones sociales de poder vigentes, creando una segunda naturaleza. Una parte fundamental del proceso de liberación implica necesariamente licuar esas formas sociales petrificadas que han constituido y siguen constituyendo la psique humana, rompiendo con un largo ciclo de formación orgánica que se ha consolidado como hegemónico y que aún hoy se considera parte constitutiva de la naturaleza humana. Por eso dicen en ensayos sobre la liberación, a menos que la revuelta alcance esta segunda naturaleza, estos patrones enquistados, el cambio social seguirá siendo incompleto. Y añade que el cambio radical que debe transformar la sociedad existente en una sociedad libre ha de alcanzar la dimensión biológica en la que las necesidades y satisfacciones vitales e imperativas del ser humano se afirman a sí mismas. En la medida que esas necesidades y satisfacciones reproducen una vida de servidumbre, la liberación presupone cambios en esta dimensión biológica, es decir, diversas necesidades instintivas, diversas relaciones del cuerpo, tanto como de la mente. Fin de cita. Durante el proceso de liberación apocalíptica, los rasgos hasta entonces tenidos por naturales o humanos se sitúan en una cadena de determinación histórica y material y se desvelan así como productos de un mundo erigido sobre imperativos de rendimiento, guerra, agresividad y explotación. Una vez eliminados los sustratos materiales que son también ideológicos responsables de forjar un ser humano predispuesto a reaccionar de modos que reproducen el mismo estado de cosas, podría revelarse un nuevo ser humano. De ahí la considerable ampliación que lleva a cabo Marcuse del concepto del agente histórico de la liberación mediante la noción de gran rechazo, una fuerza negativa omnicomprensiva, grande en latitud y longitud, amplitud y radicalidad, que no es solo económica, aunque ciertamente incluye cuestiones económicas en su agenda. Y hay una nota de Rodapé muy importante en un ensayo sobre la liberación donde dice, bueno,
con propiedad privada y con trabajo compulsorio no vamos a llegar a lugar ninguno. Entonces esas cuestiones continúan centrales para Marcuse, pero también implica una ruptura con una forma de vida holística y totalitaria. Para él, y cito Marcuse, la tarea política implica un cambio fundamental y radical en la infraestructura del ser humano, que es ella misma una dimensión de la infraestructura social. Tal práctica implica una ruptura con los modos familiares y rutinarios de ver, oír, sentir y entender las cosas, de modo que el organismo puede volverse receptivo a las formas potenciales de un mundo no agresivo y no explotador. Fin de cita. Así, la liberación, tal como la concibe Marcuse, revela la continuidad de lo que parecía inédito y desvela cómo las formas de dominación pasadas y presentes impregnan la totalidad de la vida social y subjetiva. Incluye las formas más íntimas de experiencia. El gran rechazo emerge como un shock tanto para la infraestructura de la sociedad como para la constitución subjetiva misma, exigiendo que la disolución de las sedimentaciones históricas que han configurado y siguen configurando cuerpos, deseos, exigiendo la disolución de las sedimentaciones históricas que han configurado y siguen configurando cuerpos, deseos y sensibilidades. Al mismo tiempo, esta negatividad radical no se agota en la destrucción. Abre el horizonte para la constitución de otro tipo de ser humano y otra forma de vida. En este sentido, la crítica reveladora de Marcuse realiza una refundición apocalíptica. Lo que se desvela mediante la liberación son tanto los mecanismos ocultos de dominación como la posibilidad de un sensorio y una ontología de lo humano enteramente distintos. Revelar implica aquí no solo exponer lo falso, sino también desocultar la potencialidad, lo que Alex estaba diciendo más temprano. El desvelamiento de lo que los seres humanos podrían llegar a ser una vez disueltas de una vez por todas las condiciones de servidumbre. El desvelamiento de la verdad y la anticipación de la renovación son dos momentos del mismo gesto apocalíptico que define la noción de liberación de Marcuse. Es precisamente en este punto de inflexión donde la reflexión sobre la liberación apocalíptica halla su despliegue necesario, aquello que, tras la negación y el desvelamiento, realmente puede comenzar. Cuando Marcuse emprende ese recorrido amplio y de gran alcance por la historia de la vida colectiva humana, no lo hace para hipostasiar las distintas formas de asociación como las únicas posibles. Como quienes dicen siempre ha sido así y siempre será así. Por eso, una lectura apocalíptica del concepto de liberación en Marcuse conduce a un tercer momento, que no debe confundirse con la catástrofe o el cataclismo. Por el contrario, es un momento marcado por una apertura radical a lo nuevo. En esta parte final de mi charla exploraré los imperativos apocalípticos de la liberación en Marcuse, en la medida en que apunto no solo al desmantelamiento de un mundo, sino a la creación de un mundo enteramente otro en su lugar. ¿Está muy rápido? ¿Está bien? Si, como he mostrado en las dos secciones anteriores, el concepto marcusiano de liberación es amplio y radical, tanto en el sentido espacio-temporal como en la constitución de la subjetividad y la psique humanas, que probablemente son términos mejores que biología humanas, esto implica que la fundación de una sociedad cualitativamente distinta abarca la totalidad de sus manifestaciones, desde los aspectos más micro hasta los más macropolíticos, desde las determinaciones económicas hasta las formas de comunicación, desde el aparato psíquico hasta las relaciones laborales, desde los deseos más encubiertos hasta las organizaciones que gobiernan la vida política. Eso significa que el mundo inaugurado por una
liberación apocalíptica entraña necesariamente la composición de un nuevo ser humano, igualmente inédito, constituido de manera cualitativamente distinta a la del pasado y el presente. Como afirma el teórico crítico, la construcción de tal sociedad presupone un tipo de hombre con una sensibilidad y acá hay todo un vocabulario de hombre que necesita ser reformulado seguramente. La construcción de tal sociedad presupone un tipo de hombre con una sensibilidad distinta y también con una conciencia distinta. Hombres que hablarían un lenguaje diferente, tendrían otros gestos, seguirían impulsos distintos. Hombres que habrían desarrollado una barrera instintiva contra la crueldad, la brutalidad, la fealdad. Fin de cita. Ahora bien, si nuestros cuerpos e instintos han sido moldeados desde hace milenios por los imperativos del trabajo y de la dominación, ¿cómo siquiera sería un ser humano liberado de tales patrones? ¿Qué nuevos valores podrían orientar una forma de vida no represiva? Una vez eliminadas las falsas necesidades impuestas desde arriba por los intereses dominantes, ¿qué otras necesidades ocuparían su lugar? ¿Y cuáles serían las formas no represivas de satisfacerlas? Aunque cruciales, estas preguntas quedan en gran medida sin respuesta en el ensayo de Marcuse. No porque el autor sea incapaz de ofrecer una respuesta satisfactoria, sino debido a un aspecto aún más apocalíptico implicado en el proceso de liberación. La incertidumbre radical en torno a las coordenadas básicas de la vida en común dentro de una sociedad liberada. Y nuevamente la nota de Rodapé que ya mencioné, hay unas coordenadas muy precisas allá también, pero de resto. El presupuesto básico de Marcuse aquí es que él mismo, situado dentro de la configuración más avanzada de una larga historia de dominación, sería incapaz de idear un marco, aunque impregnado de las mejores intenciones críticas, capaz de determinar por adelantado cómo son y aún más importante cómo podrían ser la libertad y las formas de vida cualitativamente distintas. Salvo en términos negativos y abstractos, libertad respecto a la explotación, la sujeción y la opresión, Marcuse se abstiene de especificar el contenido de las futuras relaciones sociales en nombre de la libertad misma. Como él mismo afirma, ¿qué clase de vida? Todavía nos vemos enfrentados a la exigencia de enunciar la alternativa concreta. La exigencia carece de sentido si lo que pide es un plano de las instituciones y relaciones específicas que serían las de la nueva sociedad. Estas no pueden determinarse a priori. Se irán desarrollando tras ensayos y fracasos a medida que se desarrolle la nueva sociedad. Si pudiéramos formarnos hoy un concepto concreto de la alternativa, no sería el de una alternativa. Fin de cita. Con esto, Marcuse quiere decir que las marcas de la dominación social pasada han arraigado tan hondamente en nosotros y que los fines y contornos de nuestros deseos se encuentran tan saturados por determinaciones externas que cualquier intento de concebir ex ante las coordenadas de una sociedad libre seguiría arrastrando las determinaciones de la falta de libertad y de la vida no emancipada. Hay una carta muy interesante que envía a Adorno cuando está en Estados Unidos, en que dice, Teddy, Liba Teddy, ¿cómo puedo decir para la gente que no coman sopas enlatadas si a mí me gusta tanto comer las sopas enlatadas? Su concepto de liberación no se refiere a una forma de vida que hoy nos resulta y por ahora nos debe resultar por completo desconocida. El informe del FBI sobre un ensayo sobre la liberación, se puede leer el ensayo en los Collected Papers de Marcuse, que es muy interesante. Ese informe del FBI, por tanto, no estaba del todo equivocado al afirmar que el ensayo, y yo cito el informe del FBI, propugna eliminar la pobreza y el trabajo, pero no ofrece fórmula alguna para lograr ese objetivo. Aquí, las reflexiones de Marcuse sobre el lenguaje también adquieren un tono especialmente apocalíptico.
Pues, como afirma, y cito los ensayos sobre la liberación, la ruptura con el continuo de la dominación debe ser también una ruptura con el vocabulario de dominación. Creo que un colega ya había citado ese. Sin embargo, lejos de abarcar solo el vocabulario, sería imposible saber de antemano hasta qué punto un proceso apocalíptico de liberación alteraría la propia estructura del lenguaje y de la comunicación humana. Conviene recordar aquí un pasaje del Hombre Unidimensional, publicado 5 años antes del ensayo sobre la liberación, en el que Marcuse ya había señalado que, dadas la radicalidad y el alcance del proceso de liberación, ese podría llegar a redefinir el propio alfabeto. Acá hay un excepto del Hombre Unidimensional. La mera supresión de toda la publicidad y de todos los medios adoctrinadores de información y entretenimiento sumiría al individuo en un vacío traumático en el que tendría la oportunidad de sorprenderse y de pensar, de conocerse a sí mismo, o más bien a la negación de sí mismo y a su sociedad. Privado de sus falsos padres, líderes, amigos y representantes, tendría que aprender de nuevo el abecedario. Pero las palabras y las frases que formaría podrían resultar muy diferentes, al igual que sus aspiraciones y temores. Fin de cita. El uso del término vacío traumático adquiere un interés particular cuando se le considera desde un trasfondo apocalíptico. La situación inédita en la que la propia articulación de la comunicación queda en entredicho y la completa ausencia de coordenadas estables en las cuales anclar formas de expresión no baseadas en la agresividad, el trabajo compulsivo, obligatorio, y la miseria, produce sin duda un profundo impacto, tanto individual como social, pero un impacto necesario para el ocaso del mundo en que el lenguaje mismo moldea y reproduce las relaciones de dominación, explotación y violencia. Esta formulación ya sugiere la magnitud de la ruptura que implica la liberación de Marcuse. En ese sentido, la visión de Marcuse resuena con un tipo de pensamiento apocalíptico y concibe la emancipación como inseparable de la destrucción del mundo dado. Por eso Marcuse concluye el ensayo con la siguiente pregunta, como todos leyeron: ¿qué harán las personas en una sociedad libre? La respuesta que creo da en el corazón de la cuestión la ofreció una joven negra, y probablemente una referencia a Angela Davis acá. Dijo: por primera vez en nuestra vida seremos libres para pensar qué vamos a hacer. Bueno, paso ahora para las consideraciones finales. Aunque muy original, el uso predominantemente peyorativo que Umberto Eco hace del término apocalipsis para caracterizar a la teoría crítica en general y la obra de Herbert Marcuse en particular, resulta incompleto y sesgado, pues abarca solo una de las determinaciones del concepto, precisamente la asociada de modo más inmediato con las nociones de catástrofe y colapso, discutida en la primera parte de esta conferencia. Eco tampoco consideró, como en las obras de la teoría crítica, el final irrevocable de un mundo no siempre es algo que deba temerse o evitarse. Por ello describe al crítico apocalíptico como alguien marcado por un ethos pesimista ante una pérdida irreparable. Son los términos de Eco en el ensayo famoso. Sin embargo, lejos de refutar su hipótesis central, si Eco hubiera considerado también las otras dos facetas de la noción, en especial aquella que apunta a la inauguración de otro tiempo y otro mundo, nacidos de una ruptura radical con un estado de cosas estructuralmente putrefacto, quizás su intento de aplicar Marcuse la etiqueta de apocalíptico hubiera estado más justificada. Me parece que para un autor que dedicó gran parte de su vida a criticar las formas de integración del capitalismo tardío y que desarrolló el concepto de gran rechazo como una reunión polimorfa de fuerzas centrífugas contra el establishment con vistas a una liberación final, la reputación de apocalíptico le sienta bien. Al fin y al cabo, como el propio Eco admitió, y cito Eco,
el apocalipsis es una preocupación del disidente, mientras que la integración es la realidad concreta de los no disidentes. Gracias.